saber estos datos fisiológicamente, o sea, para tu materia es importante, pero también es importante de manera clínica. Fosfatos no importa mucho y proteínas tampoco importa mucho. Pero manejar estos datos, potasio, cloro, sodio, y aquí, que era el calcio, un cation divalente, ¿cuánto era? 4.2 miliequivalentes litro. Todos estos valores están en los libros, ¿ya? Líquido extracelular y líquido intracelular. Ahora, la explicación. ¿Es importante saber esto? Sí. En el siguiente tema, antes de contestar la lección, vamos a hablar de osmolaridad. O lo explico aquí rápido. Osmolaridad es más complejo de lo que voy a explicar ahora, pero necesito que tengan una idea de base. Vamos a hablar de un recipiente. Imaginen que esto es un recipiente. En este recipiente lo vamos a dividir por una membrana semipermeable. ¿Ya? Una membrana semipermeable, por ejemplo, sería una doble capa de fosfolípidos. Y aquí vamos a tener, es un ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a tener un compartimiento 1 y aquí vamos a tener un compartimiento 2. Ambos van a tener la misma cantidad de agua. Todo esto va a ser agua, ¿ya? Esto va a ser vacío. Esto de acá es vacío y aquí es agua. Y lo mismo con este lado. Y aquí vamos a poner, imaginen, 5 moles, 5 milimoles de sodio. Y aquí pongo lo mismo. Bueno, pondré puntitos que es más bonito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto funciona como los compartimentos celulares, en el cual hay líquido, hay mucho sodio fuera de las células. Normal, esto sería un equilibrio muy estático, no habría movimiento de agua y no habría movimiento de agua. Pero ¿qué pasa si añadimos osmoles? O bueno, partículas osmóticamente activas, como fuera el sodio. Por eso es tan importante hablar del sodio. Acá. Bueno, ¿qué pasaría? Si a este compartimiento, al compartimiento 1, añado 3 milimoles de sodio más, 1, 2, 3, hay más sodio en el compartimiento 1 que en el compartimiento 2. Y como el sodio es una partícula osmóticamente activa, ¿qué quiere decir? Que va a retener agua o que va a tratar de jalar agua hacia ese compartimiento. ¿Qué pasaría? Que el agua que se encuentra en el compartimiento 2 pasaría al compartimiento 1, hasta que haya una igualación. Hasta que haya una igualdad, entre comillas, de, de, de osmolaridad. Entonces, osmóticamente hablando, ya estarían igualados, aunque aquí aumentó el agua y aquí disminuyó. Pero estamos hablando de la misma osmolaridad. La osmolaridad es ese valor de partículas osmóticamente activas divididos entre un litro de solución. En este caso es el agua. Esto es una explicación muy breve de osmolaridad, pero sirve para que entiendan lo siguiente. Donde hay mayor cantidad de sodio, habrá, por osmolaridad, mayor cantidad de agua. Y no solo es con el sodio, puede pasar con las siguientes, con las proteínas, aunque no afecta mucho, con la urea, ¿con quién más? Sodio, potasio, urea, potasio, entre comillas, y esos. Estos son ejemplos de moléculas osmóticamente activas, o sea que tienen la capacidad de jalar agua. O sea, si yo aumento estas moléculas dentro de un compartimiento, todos los compartimientos adyacentes a donde he aumentado las moléculas van a tender a jalar agua. Y esto es importante para explicar esto. ¿Por qué? Ya hemos hablado de líquidos, estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Y de compartimientos. Si esto se afecta, si el agua líquido intracelular disminuye, pues ¿qué va a pasar? Disminuye el agua de tus células y por ende tus células mueren y por lo tanto alguien muere. Y lo propio con el líquido extracelular. Ahora, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué hay tanto potasio dentro de la célula y por qué hay tanto sodio fuera de la célula? Esto no es magia. Esto es la acción de un transportador, o en este caso más conocido como una bomba. La bomba, sodio, potasio, ATPasa. O en algunos libros, la ¿cómo era? Sí, la NAK. Perdón, la NKA.
sodio, potasio, ATPasa. Así, simplemente su abreviación. ¿Qué hace esta bomba? Ya lo han de llevar en histología. Aparentemente, bueno, no es aparentemente, lo que hace es un memotécnico con el que yo me acuerdo. Salena 32K, o sea, que sale sodio en 3. O sea, que de la célula va a salir sodio. Sale sodio. ¿Cuánto sale? En una proporción de 3 a 2. O sea, hipotéticamente saldrían 3 iones de sodio. Y a la célula estaría metiendo 2 iones de potasio. Este efecto de sacar sodio de la célula y meter potasio a la célula es lo que forma estos valores tan diferenciales de sodio fuera de la célula, que es mucho, y de potasio dentro de la célula, que también es mucho. Gracias a quién? A la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa. O, como a otros docentes les gusta preguntar, o le llaman, la bomba antiedema. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fallara esta bomba? El potasio no entraría a la célula. Más que todo, fíjense en el potasio. El potasio no entraría a la célula. Entonces, ¿qué pasaría? Perdón, el potasio no saldría de la célula. Entonces, si no sale de la célula, ¿dónde se queda? En la célula. O sea que los valores de potasio dentro de la célula aumentarían. Y por eso hice esta explicación. Si aumenta el potasio dentro de una cavidad con una membrana semipermeable, ¿qué va a pasar? El agua de su alrededor va a empezar a entrar. Entonces, si aumenta por accidente el sodio dentro de tu célula, el agua del líquido extracelular va a empezar a invadir tu célula. ¿Y qué va a pasar con tu célula? Si antes tenías una célula, un eritrocito así, esto va a pasar a lo siguiente. A un eritrocito edematizado o muy grande porque tiene mucha agua, a lisicelular. O sea, tu eritrocito murió. ¿Por qué murió? Porque le inflaste de agua y explotó. Esa es la importancia de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y ahora, otra pregunta que te hacen. No es que saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. No específicamente 3 y 2, sino es una proporción. ¿Qué quiere decir? Que si mete 100 de potasio, estaría sacando 150 de sodio. Es una proporción, o sea, por cada 3 que salen, entran 2. Por cada 150 de sodio que sale, entran 100. Y simplemente haces esa conversión. Es una pregunta que te hacen así como para molestar. No es que son 3 y 2, sino es una proporción. Eso es la explicación de por qué en el sodio es elevado dentro del líquido, bueno, en el líquido extracelular, y por qué el potasio es elevado dentro del líquido intracelular. Y ahora que hemos explicado todo esto de líquidos y ahora de electrolitos o aniones, vamos a explicar un concepto fundamental. Acá. El principio, o en otros libros, ley, de la electroneutralidad. ¿Qué nos quiere decir este principio o ley de la electroneutralidad? Pasamos a pantalla. Quiere decir que si yo agarro y pongo un, no sé, tejido X, suena raro, pero a una licuadora, y sumamos todos sus cationes y todos sus aniones, o sea, todas las cargas positivas y todas las cargas negativas en su compartimiento extracelular y en su compartimiento intracelular, ¿qué va a pasar? Que se van a cancelar, o sea, que cargas positivas y cargas negativas van a llegar a cero. Eso es el principio de la electroneutralidad. O sea que aniones, o bueno, ¿cómo voy para atrás? No, no, ni modo. Siguiente tipo. Que si yo sumo, otra vez, si yo sumo todos los cationes y los resto con todos los aniones, o sea, cargas positivas, y lo junto con sus cargas negativas, debe ser cero. Eso es lo que te explica el principio de electroneutralidad. O sea que yo sumo sodio, potasio, calcio y cloro, todo esto, en sus compartimentos extracelulares e intracelulares, debería dar cero. Debería dar cero.
Pero si haces los cálculos, te sale como 1, 0.4. Hazlo si quieres. Pero el concepto. Principio de electroneutralidad, la suma de cationes y aniones o cargas positivas y cargas negativas dentro de compartimentos extracelulares e intracelulares debe dar 0. Ahora, ¿por qué te he explicado esto? ¿Dónde está un ejemplo aquí? ¿Dónde te puedo explicar esto? ¿Dónde te puedo explicar esto? Ya, acá, con este esquema. No tenía otro esquema, espera, un momento. Plasma, intracelular, ya. Acá. Puntero láser. El plasma. ¿Por qué se diferencia el plasma del intersticio? Tengo que explicar eso. Denme un momento. Ahora sí. ¿Por qué cuando hablamos de plasma y de líquido intersticial se habla de cosas diferentes? Y si parecieran ser casi lo mismo. Esa es la palabra clave, casi. ¿Cómo diferenciamos líquido intracelular de plasma? Pregunta de semanal. Nunca es pregunta de parcial, pero sí es pregunta de semanal y por muchos docentes. ¿Qué separa al líquido intersticial del plasma? Bueno, la respuesta es muy simple. Lo que separa estos dos es una barrera de endotelio. Eso es lo que permite la separación de estos. Ahora, ¿qué tiene el plasma que el líquido intracelular no tenga? O bueno, reformulo mi pregunta. ¿Qué tiene el plasma en exceso o en abundancia que el líquido intersticial no tenga? Esto es intersticial. Que no tenga. La palabra clave es proteínas. Por eso te expliqué lo de hace rato. El plasma es 93% agua. Y aproximadamente, pongámosle 6 a 7% proteínas. ¿Y cuál es la proteína más abundante del plasma? La albúmina. Función de la albúmina es un transportador. Todo lo que no pueda ser hidrosoluble lo transporta en su gran mayoría la albúmina. ¿Cuánto representa la albúmina dentro de las proteínas? Representa un 60%. Pregunta que te pueden hacer en tu primera práctica solo para molestar. El peso molecular de la albúmina, es 68.000 kilodaltons, o sea, 68.000 daltons. Esto es un dato muy absurdo, pero que te pueden preguntar. Incluso creo que lo he visto en pasaditos. En mi año no han preguntado. A mi año me han preguntado a mí, en mis semanales. En mis parciales no lo han preguntado, pero creo que he visto en pasaditos. El peso molecular de la albúmina es 68.000 daltons. ¿Qué son los daltons? Es lo mismo que decir UMAS. Unidad de masa atómica. Eso lo llevaron en prefas. Ya. ¿Qué tiene el plasma que el líquido intersticial no? Tiene una gran concentración de proteínas. En especial, ¿de quién estamos hablando? De la albúmina. Ahora, cuando hablamos de proteínas, tenemos que pensar en dos cosas. Bueno, por ahora, en una cosa. Cuando hablamos de proteínas, tenemos que pensar que de forma neta tiene una carga negativa. Y como no hay tejido intersticial, aparentemente pareciera que el plasma, por su concentración alta en proteínas, tiende a ser más negativo que el intersticio. Aquí hay mayor negatividad que el intersticio. Pero, ¿qué pasa? Que el plasma no tiene algo que el líquido intersticial sí. ¿Y que es ese algo? Es esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la proteína? Ahí está. En plasma, su proteína es de 1,2, mientras que en el intersticio es de 0,2. Este 0.1 de diferencia se lo consigue sumando otros aniones. En este caso, los otros aniones que se le sumen es el bicarbonato, principalmente el bicarbonato y el cloro. ¿Qué quiero decir? Que en el líquido intersticial, aunque haya menos proteínas, hay ligeramente mayor cantidad de cloro y mayor cantidad de bicarbonato. No estoy diciendo que en el plasma no haya, solo estoy diciendo que su concentración en relación al líquido intersticial es menor. Menor cloro y menor bicarbonato. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque está obedeciendo,
Bueno, esto tiene un efecto. Esto es un efecto